¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de Corrientes Bogotá, la producción de Corrientes y el centro y el norte argentino está en Corrientes Bogotá. Por eso siempre es mucho más. Lo invitamos a compartir este programa. En este programa presentamos herramientas genéticas para producir mejor. Además, la niña se va al marzo y finalmente pensamos cómo recuperar la producción perdida. Esto, como siempre, en Corrientes Bogotá, que siempre. Rodolfo Peralta, bienvenido a Corrientes Bogotá. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, Isabel, y muy contento de estar nuevamente en Corrientes, donde por supuesto hemos hablado de vacas y de toros y del futuro de la producción, que no es un tema menor, y de cómo mejorar, ¿no es cierto? Cómo salimos, por lo menos, herramientas que nos pueden ayudar con seguridad para salir de ese pozo de los parámetros productivos que tantas veces hemos hablado, ¿no? Exactamente, herramientas genéticas para una mejor ganadería. Sí, en este caso todo muy ligado a la genética, y creo que es bueno que así se haga y se piense en la genética. Lo único que me gusta destacar que la genética como ciencia y el mejoramiento genético como herramienta conforman una de las patas de la producción animal. El cierre fue fantástico porque se hizo una referencia a que en realidad para obtener, en este caso era hablando de la calidad de la carne y del engrasamiento, para que un animal se engrase, esas células que después se transforman en las células adiposas, o sea, de tejido graso, se comienzan a desarrollar en la tercera etapa de la vida fetal del individuo y en los primeros 6 o 7 meses de la vida, ¿no es cierto?, del individuo hasta el destete. Y que para que eso ocurra, a las vacas hay que darles de comer, en realidad hay que alimentarlas. Primero mirar el potrero, y qué pasto tenemos y qué cantidad y de calidad, ver qué es lo que tenemos que hacer y la vaca que le ponemos arriba. Esto es sencillo en realidad. Lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. Hoy dentro de cualquier raza que consideremos, vamos a las 4 más populares de Argentina, Angus, Hereford, Brangus y Bradford. En cualquiera de estas razas tenemos 2 o 3 biotipos diferentes, más grande, un poco más moderado, y el moderado probablemente que con el tamaño y peso, más que tamaño, con el peso adecuado para los sistemas pastoriles que dominan nuestro país, que tienen 2 o 3 características en común esos pastoriles. No es mucha la cantidad de pasto que producen y la calidad de ese pasto no es la mejor. Y la vaca de cría está destinada a vivir, a crecer, a reproducirse en esas condiciones de pastaje, no mucho y no de la mejor calidad. Cuando en un establecimiento, en una empresa aparece pasto ya de otra calidad, de mejor calidad y más abundante, es otra la categoría que va a comer ahí, que es generalmente la recría, y probablemente es lo lógico. Y para que ese pasto, a veces escaso y de no la mejor calidad, sea útil, tenemos que poner un biotipo de animal, de la raza que sea, que esté en condiciones de sobrevivir, crecer, multiplicarse en esas condiciones. O sea, basta de las modas, nuevamente. Las modas nos han hecho mucho daño y independientemente del color de la raza, insisto, con los biotipos productivos, la moderación, la musculatura, la fertilidad, la adaptación y la facilidad de parto, esa es una tríada que favorece justamente, asegura el nacimiento nacido, el ternero nacido vivo. Adaptación, la vaca tiene que estar adaptada. Tiene que ser fértil, queda preñada y pare con facilidad, entonces pare un ternero vivo. Esa es la tríada y esa es la tríada beneficiosa. Hay otra tríada que es la perjudicial, que es vacas muy grandes, vacas que produzcan mucha leche, tema que se tocó hoy aquí por suerte y coincidimos en eso, de que la vaca de cría no tiene que ser una vaca lechera, extremadamente lechera, y
El seleccionar en contra de la grasa, es decir, seleccionar por animales magros, que hubo un cierre fantástico de la reunión, donde el ingeniero Aníbal Pordomingo explicó ya en detalle por qué se necesita la grasa de cobertura. Ya no es solo por la fertilidad, que sin duda la necesitamos, la vaca, porque son las reservas corporales de las vacas, sino la grasa para proteger a las fibras musculares durante la cadena de frío en el frigorífico, ¿no es cierto? Primero hay que producirlos a los terneros y tenemos que mejorar los índices, pero también tenemos que trabajar al mismo tiempo, porque hoy la selección y, digamos, la genética que hay disponible nos permite, hagamos un producto de calidad. Pero si no, pensemos cuál es el mejor asado, el que tiene la mejor grasita, ¿no? Seguramente, pero tiene toda la razón del mundo. Por eso todo esto es muy sencillo. Hay que pensar a veces, es cierto esto, en la práctica doméstica, es decir, qué asado y qué vacío nos gusta comernos, ¿sí? Muy buena ¿Le quedó atrás al ternero bolita? Sí, por suerte. Sí, por suerte. Porque tenemos todo el potencial para producir. Hoy no se debería faenar nada que esté por debajo de los 400 kilos. Y tenemos todo el potencial para llegar fácilmente a edades muy cortas a ese kilaje. Todo es cuestión de, bueno, planificar, presupuestar, ejecutar y evaluar. Con 4 o 5 cosas básicas de la cría, de la recría y el engorde, pero que no es complicado hacerlo, ¿no? Para nada. Y tenemos una ganadería de excelencia, ¿eh? En cualquiera de las razas que miremos. Bueno, por último, no siempre la mejor madre es la que tiene la mejor ubre. ¿Es así? No, hoy también por suerte se habló de eso. La ubre, la vaca tiene que producir 1.500 litros de leche, 1.800 litros de leche, eso es lo que va a demandar un ternero de cría, inclusive puede ser menos si se anticipa la edad del destete, que es algo que por ahí hay que ir pensando en incorporar en nuestro país, en acortar las fechas de destete o las edades de destete. Y eso no es, para ello no es necesario ni la ubre grande, globosa, ni esos pezones gruesos y esos pezones largos, porque al contrario, todo eso atenta contra la posibilidad del ternero de mamar, ¿no es cierto? Entonces, sí hay, comparado con lo que se ve en otros países, creo que en Argentina necesitamos prestarle un poco más de atención, un cuarto de vuelta de tuerca a la selección por ubres y pezones. Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Es parte de la aptitud materna y de la habilidad materna de las vacas. Sí, pero me permite una reflexión con su autorización. En las juras, también recalcar que no siempre la mejor ubre de la madre es la que da el mejor alimento al ternero. No, pero bueno, en las juras pueden incidir algunos otros aspectos que le dan forma a la ubre, ¿no? Pero dejémoslo acá. Bueno, doctor, la verdad que fue un día de aprendizaje para todos y refrescar también mucho conocimiento. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Isabel, por esto. Mis saludos a Antonio, a los excelentes, a los juniors que están haciendo un muy buen trabajo y muchas gracias por encontrarlos nuevamente. Doctor Domingo Emilio Aguilera, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hacemos este encuentro nada más que para enterarnos cómo está la actividad en tu zona, específicamente la zona de Mercedes y sus alrededores, en lo que hace a esta, primero el clima, ¿no es cierto? Y segundo, las condiciones generales. Sí, bueno, mirá, precisamente estamos atravesando la situación de la sequía por tercer año consecutivo, digamos, de la niña esta que está presente todavía, que le cuesta abandonarnos. Y estimamos que este año, según lo que tenemos de conocimiento por
básicamente a través de los pronósticos que entrega la NOAA. NOAA es la organización internacional, por así decirlo, pero reside en Estados Unidos. Es la Administración Nacional de Océanos y Mares, digamos, vamos a decir básicamente, de océanos y atmósfera, perdón, atmosférica y oceánica, que hace los estudios y con 17 instituciones meteorológicas del mundo y eleva, digamos, los informes. Básicamente un resumen mensual y 2 informes quincenales complementarios. Ellos dicen claramente que en teoría a partir de este mes de febrero nos estaría abandonando la situación de niña y entraríamos en una situación neutral. Y eso va a generar, digamos, una situación de un poco más de humedad atmosférica, a nivel, básicamente es en la convergencia intertropical, es de donde se reúne esa humedad, a nivel sobre el Amazonas, por así decirlo, a nivel del Ecuador. Y a partir de allí, a través de la presencia de nuestros vientos clásicos, es decir, el norte que lo trae hacia la zona más mediterránea del país, es decir, la zona más central, con los frentes de tormenta que se arman desde el sur, digamos que con entrada de aire frío, ahí se generan las precipitaciones normales de nuestro país y de nuestra región. Nuestra región además tiene un adicional, que es la entrada, digamos, de vapor del área del Océano Atlántico, que generalmente se da por la circunstancia de una onda especial, que es una onda digamos, marítima, digamos, se llama de Brasil, que corre paralelo, digamos, al Océano Atlántico, a la situación costera, y en esta altura del año más o menos su incidencia llega hasta la altura más o menos de Mar del Plata, un poco más, y eso genera, digamos, importante calor, digamos, en el océano, y a su vez eso genera vaporización, y a través de nuestro viento sudeste clásico, digamos, se incorpora un poco de esa humedad a la zona mesopotámica, básicamente. Entra casi por el río de la Plata y entra en la zona mesopotámica. Generalmente, como tenemos presencia de los vientos, digamos, que nos traen, digamos, los frentes fríos, que viene desde la Patagonia o Pampero, digamos, es medio suroeste en realidad, siempre el viento frío, eso genera, digamos, los cambios y las precipitaciones sobre nosotros. Esto se va a empezar a notar un poco más, según dicen, a partir del mes de marzo y de aproximadamente la segunda quincena, algunos dicen desde el 18 en adelante, donde ya vamos a empezar a tener un régimen un poco más normal de precipitaciones, tanto en volumen como en cantidad, digamos, de veces que va a ocurrir. Y esto sería la salida evidente de la situación de niña, y pasaríamos a una situación un poco más normal de precipitaciones que va a tardar en recomponerse, porque la carestía hídrica que tenemos, según nuestro registro aquí en el INTA de Mercedes, el año pasado, digamos, a tener un régimen de precipitaciones anualizada, digamos, de 750 y pico de milímetros, no llegamos a 760, lo cual hace que es como si hubiese llovido la mitad de lo que debe llover normalmente, que son 1400, casi 80 milímetros promedio, digamos, que es lo que tenemos registrado. Y eso hace que con este año, más la suma de los 2 años que nos faltó de déficit, también que tuvimos, no tanto el 2020, que fue casi normal, pero que fue un periodo, digamos, de carestía importante sobre el fin de año. El 21, que ya estuvimos casi en un equilibrio, pero con una distribución muy mala de las lluvias. Y la sumatoria que tenemos de lo que faltó, digamos, en el año 2022, lo que nosotros vimos es que es como que nos faltó una lluvia total de un año. Es decir, en los 3 años perdimos una lluvia total. Y eso acarreó, digamos, la situación catastrófica que estamos pasando. La estamos todavía atravesando. Acá Mercedes está un poquito mejor, pero más al sur, inclusive Curuzú está muy mal en este momento.
y la situación un poco más al norte está un poco mejor, digamos, de la provincia, pero tampoco está sobrado. Es decir, hay lugares donde en enero y febrero se generó, digamos, la calamidad, como digo yo, porque todo lo que venía morigerándose de la situación del año pasado, con los calores extremos que tuvimos en esa situación de casi 15 días de 38, 37 todos los días, de temperatura más un ambiente muy seco, durante el día terminaba con humedades de alrededor del 30%, este, eh, eso hace que se seque todo, digamos, y se bajó los niveles de agua en todos los lugares, básicamente las pocas reservas que había se fueron agotando. Los productores tuvieron que empezar a abrir las tranqueras, como decimos, abrir los alambrados para que pase la hacienda a los lugares donde le quedaba agua. Y hoy están en una situación, digamos, ya de carestía total. Hay algunos lugares que hay campos que tuvieron que quedarse sin animales mayores, básicamente son sin bovinos, y equinos tal vez. El equino por ahí se defiende un poco más porque consume menos agua. Pero el bovino en sí, que en esta época una vaca de cría lactando te consume casi 200 litros de agua diario, o necesita al menos, es muy difícil, digamos, darle ese elemento, y entonces algunos lugares tuvieron que cerrar campos y trasladar la hacienda a otros lugares donde estuvieran un poco mejor. No hay campo sobrado en la provincia. Decía antes, decía básicamente que la producción forrajera, a la altura del año que ya estamos, está un poco condicionada, porque si bien se va a restablecer supuestamente el equilibrio hídrico durante, digamos, el mes de marzo, pero es decir, cuando llueve agua, no llueve pasto. El pasto necesita cierto tiempo para restablecer su funcionalidad y empezar a ofertar y equilibrar lo que necesitan los animales con la producción. Y eso va a llevar más o menos un mes. Entonces nosotros estimamos que vamos a estar en la mitad o más avanzada, digamos, de abril, y ahí recién vamos a estar en una situación de equilibrio forrajero para este periodo. Pero ¿qué pasa? Ya el día es muy corto y, como decía clásicamente, la planta necesita, digamos, tener, digamos, radiación para poder seguir produciendo, es decir, haciendo su fotosíntesis y produciendo. Y ya el día, solarmente hablando, la cantidad de horas sol, digamos, ya es muy corta a partir de ese periodo. Es decir, acuérdense que llegamos al 21 de junio, que es el día solarmente hablando más corto. Allí ya tenemos una situación de 8 horas nomás de luz solar, y ya directamente la planta prácticamente no crece. Es decir, la planta, el forraje nuestro, el pasto, básicamente ya no crece. Tenemos un crecimiento casi nulo. En el mejor de los casos, 4 kilos de materia seca por hectárea diaria. Quiere decir que tenemos que invertir en alimentos balanceados, esas cosas, algunos productos para equilibrar. Exactamente, va a haber una necesidad todavía de inversión en esos alimentos que hoy, lamentablemente, insisto, no hay en la Argentina, puesto que por situación económica, digamos, se adelantó, digamos, la venta de los productos que estaban guardados para esa circunstancia, y en segundo término, tampoco la producción fue buena, puesto que la situación de sequía también la atravesó a la agricultura, y hay menos maíz disponible, va a haber menos maíz disponible y menos soja disponible, básicamente. Y después puede completar con todos los otros subproductos que se manejan, pero ni hablar de que esto es importante. Y además tenemos la situación, como te explicaba un poco antes, de que la ganadería en general es el tercer demandante de este producto, o cuarto.
El primer demandante es la producción avícola, el segundo la producción porcina, el tercero es la lechería con la ganadería, pero también entra ahí a intervenir el humano, porque por ejemplo para el maíz se necesita una parte importante para la producción de aceites, de maíz básicamente, y parte también para la molienda, para hacer la polenta. Es decir, que es hábito de consumo humano. Entonces, ahí empieza a competir la ganadería en ese tercer lugar con el humano, con la lechería, por esos nutrientes que no van a estar disponibles en cantidad suficiente, puesto que pasamos también una situación de sequía durante toda la etapa productiva de estos granos, que es básicamente la primavera. Y hay maíces de segunda, pero muy pobres en producción, pero todo viene complicadito. Entonces, por lo tanto, este año 23 vamos a terminar, me parece a mí, con un déficit forrajero importante y no va a haber sustitutos forrajeros que nos permitan, digamos, ser competitivos en el futuro. Así que, por lo tanto, mi estimación, esto ya es, digamos, prospectiva, es que vamos a tener menos preñez durante 23, por lo tanto, menos parto durante 24 y menos terneros destetados durante 25. Es decir, que la situación nuestra se extiende hasta por lo menos el 25, digamos, de que va a haber una carestía de terneros. Y si complementás el ciclo productivo, que tiende a ser casi un año más, para terminar ese animal en un animal gordo tipo novillo, terminás que el 26 va a haber carestía todavía de carne disponible. Por lo tanto, nos vamos a atravesar desde ahora hasta el 26 al menos una situación de déficit de producción, de oferta, digamos, de carne. Y ni hablar si pensamos en exportar. Si se abre la exportación porque hay un cambio de gobierno y permite, digamos, que se haga la exportación un poco más libre de lo que hoy está, seguramente vamos a estar en una situación de déficit productivo importante, lo cual va a traer aparejado, a mí me parece, una subida de precios del producto final. Y Como consecuencia del aumento del precio, consecuencia de falta de alimento, en una palabra. bueno, exactamente, por la situación, digamos, de falta de producción, terminamos con un desequilibrio entre la oferta y demanda y va a haber suba de precios. Por lo tanto, eso nos va a afectar al bolsillo a todos y vamos a comer, calculo, un poco menos de carne bovina nuevamente, que ya sería el año 21 y el año 22, el consumo de carne aviar superó al consumo de carne bovina por segunda vez en la historia argentina. Esto es raro, pero empieza ya a ser frecuente y espero que no nos acostumbremos. Yo quiero seguir todavía produciendo carne bovina en cantidad como para que la Argentina siga consumiendo como era históricamente. Antiguamente estábamos en el orden de los 100, 105 kilos de producción digamos, de consumo de carne total, y de los cuales más o menos 80 o 90 kilos era de carne bovina, y el resto eran las otras carnes. Hoy ya más de la mitad es carne aviar, es decir, lo que consumimos. Es decir, y uno tiene que mirarlo en el plato de su casa, qué es lo que pasa. Ya cuando empieza a ser frecuente el pollo, es porque estamos comiendo más carne abierta y menos carne bovina. Y bueno, y ahí también dije sin querer el ovino, que es también mi otro atractivo productivo. Es una opción que tiene también las otras carnes sustitutas para que entren a jugar un papel un poco más importante, porque la verdad que la carne bovina está hoy estamos consumiendo menos de medio kilo de carne ovina por habitante año. Es decir, que es casi nada. Redondeando así, por un lado, vamos a tener la dificultad de que vamos a tener menos producción, faltante de alimento por un lado, y por otro lado es cómo mantener el equilibrio de lo que tenemos. O sea, el productor tiene que seguir manteniendo, o sea, la situación no es fácil para el productor y no va a ser fácil para el consumidor.
No, seguro, es la situación, como digo yo, es una situación ambiental de 3 años, nos ha traído aparejado esta situación y lamentablemente tenemos una carestía productiva importante. Ese 20% de vaca productiva nos va a llevar entre 8 y 10 años. Aporto algo más. En esos 10 años, la tasa, digamos, de producción de humanos, es decir, la población, sigue aumentando. Es decir, que por lo tanto, siempre la seguimos de atrás, digamos. Amigos, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes Coen Bogotá. Hasta entonces, muchas gracias.